Amén. Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 al 4. Vamos a tomar hasta el 5, gloria al Señor. Dice la palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, que prediquéis la palabra. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también lo interpretare, para que la iglesia tome edificación. Gloria al nombre de Cristo. Quiero que prestemos atención a lo que dice esta versión. Versículo 2 del capítulo 14 de 1 Corintios, mire lo que dice esta versión. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. ¿Por qué no habla a los demás sino a Dios? En realidad, no habla a los demás porque nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios, un enredajo que ni aun él sabe lo que dice. Partamos de ahí. Dice el apóstol en el versículo 2 que la razón por la que habla en lenguas, habla solo a Dios. La razón es porque el único que le entiende al que está hablando ese enredajo es Dios. Si son palabras coherentes, Dios se las entiende. Si son incoherencias, Dios entiende las incoherencias. ¿Estamos entendiendo? Ninguno más en la congregación sabe lo que esa persona está hablando, excepto si de pronto esa persona estuviese hablando algún idioma humano y que haya alguien ahí para que interprete ese idioma humano, porque de pronto en la congregación, en ese momento que se está hablando esa lengua, ese idioma, hubiese entrado algún extranjero, excepto si hubiese alguien que interpretase ese idioma, porque había llegado un extranjero. Amén. Por eso dice, a menos que alguien interpretare. Aleluya. Versículo 5. Amén. Quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profetizaje, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Amén. Voy a ser pausado para que entendamos el enrollo o el embrollo, el problema que se ha metido la iglesia pentecostal o pentecostés del siglo XXI, en donde no está sino la movención, que en cada culto no es sino hablar lenguas, y no hay motivo, no hay razón por el cual hacerlo. Dice esta versión: yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero mucho más que predicaran. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El que predica aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste
también interprete para que la iglesia reciba edificación. El punto fundamental que Pablo señala en el versículo 4 es que la única persona a quien se está ministrando es a la que habla en lenguas. Amén. En que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí está enfatizando el apóstol. Si usted está hablando en lengua que no se conoce, nadie la conoce en la iglesia, el único que está siendo edificado es usted. Pero él lo que está haciendo es una crítica. Esto es una hipérbole. Se los está gozando. ¿Por qué? Porque los dones espirituales no eran para que se beneficiara el que hablaba en lengua, sino Amén. para beneficiar a otros. Aleluya. ¿Sí entienden? Amén. Era para beneficiar a los demás, no a él mismo. Dios a él lo estaba utilizando para edificar a la iglesia, no a él. Amén. Entonces, ellos hablaban lenguas y se sentían como lo hacen hoy día. Personas que hablan lenguas, profetizan en la iglesia, que van y le colocan la mano a los otros, hermano, encima, y empiezan a guachu guachu y hablar, saca la vaca la manga, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, y son engreídos. Los corintios eran soberbios, eran engreídos. Se les había subido los dones a la cabeza. Y para acabar de completar, ellos se creían súper espirituales, se creían más espirituales que los demás. Y ningún don en la iglesia es dado a alguien para hacerlo más espiritual. Porque el don que se le es dado a alguien es para edificar a otros, para hacer que otros sean espirituales, sean mejores. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y para acabar de completar, ya más adelante de pronto lo vemos, ellos eran, a pesar de ser engreídos, se sentían orgullosos de tener esos dones. Y ahí hablaban en la congregación guachu guachu, etcétera, etcétera, hermano, eran carnales. Y eran tan carnales que se sentían honrados, se sentían bendecidos con tener un incestuoso en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, ellos se sentían orgullosos y se estaban ministrando a sí mismos. Pero mire que el apóstol Pablo se los estaba aquí gozando, se estaba burlando de ellos. Ustedes están ministrando a sí mismos. Amén. Y si eso fuera así, el que se ministrara, el que esos dones se los diera, por decir, a mí se me da un don, y yo mismo me ministro a mí mismo, me beneficio yo mismo, violo un principio de la palabra de los dones. Esta actitud de los corintios violaba el principio de que los dones espirituales son dados para el bien de los demás. Amén. No para el que estaba siendo usado. Capítulo 12, verso 7 de 1 Corintios. Amén. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, para beneficio. Ojo con esto. Esta actitud de los corintios, alabado sea el nombre del Señor, también pasaba por alto el principio del amor que no busca lo suyo. Amén. Ellos, en vez de preocuparse por el amor, se habían preocupado más por tener los dones. 1 Corintios 7, 13, 5.
El amor no es incurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Ellos buscaban edificarse a sí mismos con esos dones. Amén. De ahí que Pablo no está prohibiendo el que en privado usted ore a su manera. Amén. Si usted quiere orar allá a su manera, o a orar con un relajo tremendo y cree que así le oye a Dios, ore. Ore. Puede orar como quiera si cree que en eso alaba a Dios. Pues al fin y al cabo, usted, que es el que está hablando ese relajo, y Dios son los únicos que están escuchando. Amén. Lógicamente, con relación a los dones, si lo que hace aquel que está siendo usado por ese don, si lo que hace, lo hace para él mismo, el Espíritu Santo no va a honrar esa actitud. Amén. Hermano, es que Dios me utiliza. Por ejemplo, yo he llegado acá a parte donde a mi esposa personalmente le han dicho: yo tengo el don de sanidad. Y se creen los que tienen el don. Se creen los sanadores del barrio. Amén. Entonces Dios esa actitud no la va a honrar. Si el Espíritu Santo ve que no está usando el don que le dio para servir y beneficiar a otros en el cuerpo de Cristo, Él, el Espíritu Santo, va a dejar de bendecirlo con el uso eficaz de los dones. Por eso los corintios empezaron mal y terminaron mal. 3 años y medio larguitos le dedicó Pablo a esta iglesia carnal y nunca aprendieron. Nunca aprendieron los corintios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Amén. Ya viene ahora, hay que dejar ya los dones. Sanidad, milagros, prodigios, lenguas. Ya hay que dejarlos. Y vamos a centrarnos ahora en lo perfecto. Porque lo perfecto es lo más importante. El canon bíblico no se había completado todavía. Por lo tanto, había necesidad de que hubieran señales, prodigios, milagros, etc. Por eso eran los dones del Espíritu al principio de la iglesia primitiva. Pero ya al completarse el canon, desaparecieron esos dones. Lógicamente que si Dios en este tiempo, en pleno siglo XXI, por su soberanía, Él quiere sanar a alguien, hacer un prodigio, una señal, Él lo hará porque Él es soberano. Él lo hará a su manera, en su tiempo, como a Él le plazca, porque Él es soberano. No dejando de tener en cuenta eso. Amén. Pero, como le hice una pregunta en el segmento pasado de creciendo en el conocimiento, para usted ser fiel a Dios, ¿qué necesidad hay de que Dios le haga un milagro? Yo creo que no hay necesidad. Porque ya no estoy siguiendo a Dios como tuvo que hacerlo Cristo, con aquella gran multitud que lo seguía por doquier. Y lo seguía era por un milagro, por una señal, por un prodigio, por un pedazo de pan, por un pedazo de pez, el cual Cristo les tuvo que decir: vosotros me seguís por esto y esto y esto, y le hizo la enumeración. Y ya en el versículo 27 del capítulo 6 del libro de Juan, Evangelio, el Señor le dijo: buscadme por esto, no por el pan que perece. Versículo 26 y 27, mire lo que dijo el Señor a estos que seguían a Jesús por doquier, del capítulo 6 del Evangelio de Juan.
Mire lo que dice esta versión. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Pero les dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces, si en este momento yo necesitase un milagro, que obre Dios en mi vida para yo poderlo seguir a Él, le sigo es por interés, por lo perecedero, por lo trivial, no porque le amo. Y el mandato de Juan, alabado sea el nombre del Señor, el mismo evangelio de Juan es, si me amáis, guardad mi palabra. Amén. Entonces yo no tengo que ver señales, prodigios, hablar lenguas para amar a mi Señor y seguirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene ahora lo perecedero y lo permanente. Amén. Estoy retrocediendo un poquitico para poder ya terminar este tema de las lenguas, porque ya se terminó. Amén. El capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 10 dice, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Tremendo, hermano. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Qué es lo imperfecto? Que desaparecerá. Señales, milagros, prodigios, lenguas. Eso es imperfecto, eso desaparecerá. Pero lo perfecto permanecerá. La profecía, la exposición de la palabra. Presta atención y verá. En los primeros días de la iglesia, antes que tuviera la revelación completa de Dios, los dones milagrosos, prodigios, sanidades, revelaciones y lenguas inspiradas por el Espíritu Santo eran necesarias. Todo esto era necesario. Amén. Pero ahora que tenemos el canon completo de la palabra de Dios, ha cesado la necesidad de dones espectaculares. Ha cesado. Tenga mucho cuidado. Por eso, hermano, el enemigo, que es astuto, ha levantado ministerios que no podemos decir que son ministerios de Dios. Son ministerios satánicos, ministerios de avivamiento, donde usted ve, hermano, que hermano oran, hermano, está el soplo, hermano, y cae la gente patas arriba. Está, hermano, el ministerio de la espada, está el ministerio de la risa, porque luego vamos a mirarlo, hermano, todo eso, hermano, y ya viene que ya sanidad, existe aquello, hermano, y resulta que no es sino un lugar circense, solamente es babada, ahí no está Dios. Pero todo eso el enemigo lo ha hecho, porque como a la gente le gusta eso, entonces el enemigo le da a la humanidad el menú que cada cual quiere. Amén. A la gente no le gustan cultos así, hermano, donde no haya tanta gritería, donde no haya tanto salto, donde no haya movención de cabello, hermano, y caigan las hermanas a patas arriba, hermano. El enemigo, a la gente no le gusta mucho eso. A la gente le gusta es donde haya movención. Pero así, aquí como aquí, que está todo suavecito, calmadito, que no hay esas cosas, no le gusta a la gente. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Entonces no había necesidad, hermano, al principio, hermano, había necesidad de esos dones, hermano, porque todavía no estaba el canon bíblico completo. Pablo emplea la palabra perfecto, que es teleios, en griego. Teleios. La palabra teleios en griego quiere decir maduro, completo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Teleios quiere decir maduro, completo. Proceso de maduración de la escritura. Amén. Proceso de maduración de las escrituras. Las escrituras, mientras los dones estaban funcionando, estaban en un proceso de maduración. Se iban, hermano, completando. Se iban completando. Se iban completando.
cuando ya se completó todo el canon que terminó en el libro de Revelación, ya desaparecieron, cesaron los dones de sanidad, milagros y prodigios y lenguas. Amén. Ahí está. Ya se completó el canon completo, ya maduró, ya está perfecta. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, segunda de Pedro 1, 19. Cada uno lo leeremos en la casa. Por eso, por ese motivo, como ya la escritura se había madurado, miremos lo que dice 1 Corintios 13, 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Qué quiere decir esto? No había claridad con relación a la escritura porque todavía no se había completado el canon. Entonces mire, cuantos más maduros en cuanto al conocimiento, está bien esto, según Corintios 13, 11 al 12, cuanto más maduro en cuanto al conocimiento y práctica de la palabra de Dios tengamos, tanto más cerca de Cristo estaremos. Amén. Amén. Usted no necesita un milagro porque, hermano, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Personas que se han, hermano, beneficiado de alguna y otra manera en algunos lugares de una sanidad, hermano, de pronto Dios es el que haya obrado, en fin, porque lo hemos escuchado, y no han vuelto al templo. Se han pervertido. Entonces, cuanto más maduros en cuanto al conocimiento y práctica de la palabra de Dios tengamos, tanto más cerca de Cristo estaremos. Lo único que necesitamos para estar bien asidos del Señor es tener un conocimiento y práctica de la misma. Si hay conocimiento y práctica de la misma, hermano, no necesitamos más nada. Y para acercarnos a Cristo necesitamos conocer su palabra. Porque ahora vamos a entrar, hermanos, no, de pronto no lo alcancemos ahora, pero vamos a entrar a un punto, hermano, de cómo, hermano, debemos, hermano, de nosotros estar siendo llenos del Espíritu Santo constantemente, lo cual la gran mayoría de la iglesia evangélica, hermano, están perdiendo el sentido y el horizonte de lo que es en sí ser cristiano. Tomamos Efesios capítulo 5, del verso 19 al verso 21, donde, hermano, vamos a mirar cómo, hermano, podemos permanecer siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. Y una de las razones por la cual muchos han menguado en la vida espiritual es, lo primero es porque han dejado de congregarse. Y ahí dice en el versículo 19, hablando entre vosotros, estando entre nosotros hablando. Cuando llegamos a la congregación, entre nosotros empezamos a hablar. Amén. Nos comunicamos entre nosotros. Eso vamos a dejarlo para más adelante. Para que así, hermano, podamos decir, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted no se congrega, usted no puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted, hermano, está propenso a tener una enfermedad crónica, hermano, que al último lo puede sacar de la iglesia y luego el Señor tener que emplear el pecado de muerte que usted está llevando a cabo, hermano, y llevárselo pronto. Porque luego vamos a entrar también ahí en el pecado de muerte. Entonces, para acercarnos a Cristo necesitamos conocer su palabra. Y cuanto más cerca estemos de Cristo, tanto más nuestra relación con Él determina nuestra claridad espiritual. Y tanto menos necesitamos de depender de dones milagrosos para madurar. ¿Estamos entendiendo? Tremendo, hermano. Cuanto más cerca estemos de Cristo, tanto más nuestra relación con Él determina nuestra claridad espiritual y tanto menos necesitamos depender de dones milagrosos para madurar. Amén. Para crecer en el conocimiento.
No necesitamos, hermano. ¿Qué necesidad, hermano, hay de que el Señor haga un milagro en mi vida para yo estudiar la palabra? Porque ahí hay 4 elementos maravillosos, hermano, en ese pasaje de Efesios 5, 19 al 21, hermano. Que, hermano, es tentativo esto. Mírelo, le voy a leer, hermano, qué cosa tan brava es esto, hermano. Si usted, hermano, no tiene pendiente estos 5 elementos, hermano, ay, hermano del alma. Perdón, no es Efesios 5. Alabado sea el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Efesios capítulo, así, sí, hermano. Efesios capítulo 5, verso 19 al 21. Hablando entre vosotros. Amén. O sea, habiendo comunión congregacional. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren, primer cosa, hablando entre vosotros, cantando y alabando al Señor. 2, dando gracias al Señor de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3, y la parte 4, sujetaos los unos a los otros. La palabra sujetaos los unos a los otros en el griego original no es que usted tiene que obedecerme a mí, sino rindiéndole respeto. Yo como pastor debo de respetar la grey. La grey como miembro deben de respetar al pastor. No es que sea lo que diga el uno y el otro que hay que hacer, no. Respeto mutuo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Entonces, para poder madurar, hermano, no necesitamos dones espirituales, sino un conocimiento profundo, maduro en la palabra del Señor para estar cerca de Cristo y vivir siempre cerca de Él. Tengamos mucho cuidado. Los dones no nos hacen maduros y mucho menos espirituales. Amén. Allá ellos que se creían, hermanos, muy espirituales y muy maduros. Allá ellos, los que emplean esos, los que tienen esos tales dones. Porque no creo que eso sea de Dios. Estos creyentes de Corintio eran espiritualmente inmaduros. Y estaban todos los dones. Los dones del Espíritu Santo estaban en movención en la iglesia de Corintio y eran inmaduros. Y lo peor de todo eran carnales. Ahí está. 1 Corintios 14, 20. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfecto en el sentido. Eran inmaduros. ¿Sí ven? Hermanos, no seáis niños en el sentido. Miren lo que dice esta versión. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Tremendo, hermano. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Eran inmaduros. Tremendo, aleluya. 1 Corintios 3, 1 y 3.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo, inmaduros. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los dones no hacen espirituales a nadie. Y puede usted tener los dones, todos los dones, y ser el peor perverso de la congregación. Amén. Aleluya. Según esto, los de Corintios necesitaban crecer y madurar. Sin embargo, de todas las iglesias del comienzo, esta era la que más dependía de los dones o del don de lenguas. ¿Da bien esto? De todas las iglesias del comienzo, esta era la que más dependía del don de lenguas. Esto explica el por qué el apóstol no insistió en este punto acerca de este don en las cartas a las otras iglesias que estaban madurando. En ninguna otra carta a las demás iglesias el apóstol habla acerca de lenguas. Tómelo como quiera usted. Examínelo como sea y verá que el apóstol Pablo no habla. ¿Por qué? Porque estas iglesias, las otras iglesias, estaban madurando, creciendo en el conocimiento y ya habían entendido que los dones era para edificar a otros, no a ellos. Y ahí que usted dirá, hermano, usted está singularizando a las lenguas, singularizando, hablando en singular. Ahí en 1 Corintios 13:8 dice que se acabarán las lenguas, Amén. Aleluya. Perdón, que me emociona un poquitico, hermano. Amén. Usted dirá, hermano, está singularizando las lenguas. Ahí en 1 Corintios 13:8 dice que se acabarán, ¿qué? Las profecías. Perdón que cometí un error ahí de percepción. Se acabarán las profecías y las ciencias se acabarán cuando venga lo perfecto. Entonces, se acabarán las profecías y se acabarán las lenguas, la ciencia. Amén. Sí. Creo que estos dones específicos de profecía y ciencia, porque la palabra ciencia, que luego vamos a mirar qué quiere decir la palabra ciencia, se acabarán también cuando venga lo perfecto. Sí. Se acaba la profecía. Se acaba la ciencia. Versículo 8 de 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Se acabará también. Pero mire la diferencia. Profecía y ciencia se acabarán, pero las lenguas no se acabarán. ¿Qué quiere decir ahí? Cesarán. ¿Por qué dice cesarán? Viene la pregunta, ¿a qué profecía se refiere el apóstol aquí? La profecía a la que el apóstol se refiere aquí es a la comunicación oral y a la predicción de la verdad de Dios que más adelante quedaría plasmada en este canon. Mire, en este canon. ¿Qué quiere decir eso? Primero, mire cómo empezó a predicarse esta palabra. Se paraba el apóstol determinado en el púlpito tal, en fin, en el sitio donde sea, y recibía directamente la revelación de Dios, ¿sí o no? La revelación.
Y él iba dando de una vez la revelación a los hermanos. No había sido escrita. Entonces ya en este momento, como sucede ahora en este siglo XXI, que estamos en la era apostólica, ¿sí o no? En donde se están levantando apóstoles por todas partes. Y estos apóstoles están hablando de revelaciones nuevas. Tenga mucho cuidado con esas revelaciones nuevas. Ya revelaciones nuevas no habrá. Ya no habrá más revelación. Porque la revelación que Dios le dio a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles ya está plasmada aquí. Entonces ya que hay que predicar es la revelación escrita. Entonces esa revelación que se había sido dada ahora, en ese momento cuando estaba el apóstol determinado, en este caso Pablo, ya se acabó. No vendrá revelación directa, sino que ya está la revelación aquí plasmada. ¿Estamos entendiendo? Entonces, se refiere a la comunicación oral y a la predicción de la verdad de Dios que más adelante quedaría plasmada en el canon sagrado llamado la Biblia. Ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es el entendimiento especial de estas profecías. Dios daría ciencia, revelación directa de esta profecía. Se entendería con claridad. Eso es ciencia. El que hablaba ciencia, hablaba la profecía que se había entendido con claridad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ciencia es el entendimiento especial de estas profecías. Aquellos hombres inspirados por el Espíritu Santo entendían con claridad lo que estaban comunicando. Estos dones fueron cruciales, necesarios cuando aún no se había escrito la palabra en forma completa para edificar a la iglesia. El punto de vista de Pablo es que cuando una iglesia madura debido a su respuesta a la verdad de Dios como está en las Sagradas Escrituras, los creyentes no necesitan de estos dones para oír la voz de Dios o conocer su mente. Amén. Amén. Hijo, Dios te dice hoy, eso no es profecía, eso es invención, eso son emocionalismos, esos son espíritus que se han metido en las iglesias. Dios no tiene que usar eso, eso no es de Dios, nunca. Así sea que usted vea a la mujer más santa, más pura, que crea en la congregación, que está hablando eso. Eso no es profecía de Dios, no es revelación de Dios. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual les permite oír la voz de Dios para ellos mismos desde la palabra escrita, ya que ahora poseen la mente de Cristo revelada en el canon sagrado. No necesitamos, hermano, que nadie venga y nos hable una revelación allá, no. Para oír la voz de Dios, no. Amén. Y eso era lo que nos habían, hermano, inyectado, hermano. Muchas veces, hermano, llegábamos temprano a la iglesia a ver si alguien iba y nos ponía las manos. ¿Sí o no? Qué engaño tan bravo, hermano. 1 Corintios 2. y 16. Aleluya. Mire que no necesitamos, hermano, revelaciones raras. Porque la madurez espiritual nos permite oír la voz de Dios para nosotros mismos desde la palabra escrita, ya que ahora poseemos la mente de Cristo revelada en el canon sagrado. Dice aquí, 1 Corintios 2, 15 y 16. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, como tenemos la mente de Cristo, hermano, entendemos lo que el Señor nos va a decir es a través de su palabra escrita. Al entender, hermano, la palabra escrita, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos lo más sagrado también, hermano, que es al Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano. Entonces, este entendimiento, hermano, de estas sagradas escrituras, hermano, por revelación directa por el Espíritu Santo que nos abre nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo, eso se llama unción.
Todo creyente, hermano, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu morando dentro de su vida, hermano, y que ese hermano se preocupa por la llenura del Espíritu Santo, hermano, ese creyente tiene la unción del Espíritu Santo, por lo tanto no necesita que nadie le enseñe, hermano. Por eso, hermano, es necesario sacar tiempo para estudiar la palabra. Esto se llama la unción del Espíritu Santo para ser enseñados. Primera de Juan 2, 20 y 27. Si usted tiene al Espíritu Santo dentro de su vida y tiene esa santa unción, hermano, no necesita que nadie le enseñe. Amén. Ay, hermano, Dios me reveló, Dios me enseñó que te va... Eso no es profecía, hermano. Dice aquí, primera de Juan 2, 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y conocéis la palabra. Versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Como nosotros tenemos la santa unción y esa unción nos enseña, hermano, entonces esa palabra que ha sido enseñada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces, hermano, permanecemos en el Señor. Por eso no damos lugar al descarrío nunca. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Cuando los creyentes maduran, ¿está bien, hermano? Cuando los creyentes maduran a su respuesta, a la respuesta a la palabra de Dios, las lenguas cesarán de ser demostradas activamente. Oiga bien, cuando los creyentes maduran debido a su respuesta a la palabra de Dios, las lenguas cesarán de ser demostradas activamente. Inmediatamente desaparecen. La forma de los verbos griegos usada en 1 Corintios 13:8. Mire la forma de la palabra usada en griego. Los verbos. Mire los verbos usados aquí en 1 Corintios 13:8. Mire estos verbos. Que son dos. Aquí está. Mas las profecías han de acabar. Amén. Amén. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia ha de ser quitada. O sea, también se acabará. Dos verbos. Cesar y quitar o acabar. Ojo con esto. La forma de los verbos griegos usada en 1 Corintios 13:8 indica que las lenguas cesarán. Amén. ¿Qué quiere decir cesarán? O sea, se discontinuarán. Discontinuarán. Por ellas mismas. A medida que los creyentes iban madurando, iban creciendo, se iban dando cuenta que esas lenguas no eran necesarias, entonces se iban discontinuando en ellos. Si estamos captando, se iban discontinuando, se discontinuaban, se iban yendo de ellos. Amén. Están yendo. Ellas mismitas, ellas solas, se iban yendo. Por eso el apóstol Pablo no prohibió leer la lengua. Déjenlo que hablen lengua. Cuando ya ellos maduren, cuando ya ellos entiendan, esas lenguas se van yendo de ellos. Se van discontinuando. Van desapareciendo de ellos. ¿Están entendiendo? Aleluya. Y la palabra usada en la traducción del verbo griego, acabarán. Mire la diferencia, cesar y acabar. Cesar, se discontinuarían por ellas mismas. Ellas mismas iban desapareciendo. ¿A medida de qué? De que el creyente iba madurando.
pero se acabarán. El apóstol lo que habló aquí, vamos a poner por decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra revelada, no estaba escrita todavía. Ya eso no lo va a volver a decir, esa revelación no va a volver, sino que ya lo leemos es en el Sagrado Canon, que ya está aquí plasmada. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Quiero como darme a entender. Entonces, la palabra usada en la traducción del verbo griego, acabarán, usada para profecía y ciencia, indica que Dios las dejará inoperantes. Se acabarán. Dios las hará inoperantes. Ya no va a volver a operar la revelación. ¿Estamos entendiendo? Hermano, Dios me reveló en este momento. Palabra revelada directamente de Dios por los profetas que están ahora, los apóstoles que están ahora, ¿sí o no? El verdadero hombre de Dios o la verdadera misión, la verdadera iglesia de Jesucristo no tiene esa clase de apóstoles aquí, porque ya eso ya se acabó. Al acabarse la revelación, se acabó el apostolado. Al acabarse el apostolado, se acabó la revelación. ¿Y cuándo fue el último apóstol? Con Juan. Y ya se acabó. No hay más revelación. Pero todavía están en estas iglesias, hermanos, del siglo XXI, los ministerios, hermanos, de la unción, los ministerios de la carcajada, los ministerios del salto, todavía están allá teniendo revelaciones. Por eso supuestos apóstoles. Que el apóstol Pablo en los Corintios los llama los superapóstoles. Amén. Amén. Entonces, esta palabra acabarán, usada para profecía y ciencia, indica que Dios las dejará inoperantes. Ya no operará más. Lógicamente, Dios en su soberanía puede usar los dones necesarios en el tiempo determinado, cuando a Él le plazca, si Él quiere, porque Él es soberano. Sin embargo, cuando el verdadero cristiano madure en la palabra de Dios, decrece la necesidad de la iglesia de depender de estos dones exóticos para su funcionamiento eficaz y su andar con Dios. Amén. Ya decrecen esos dones. Yo no me tengo que reunir para decirle al Señor, deme el don este, deme el don aquello, deme el don, porque, hermano, y eso es lo que lo que instan, hermano, en estas iglesias. Hermano, pida el don de lenguas, que Dios le dé lenguas, porque si no, no puede salir a la obra. Hermano, tremendo. Alabado sea el nombre de Cristo. A mí me llama la atención dos escritores de la Sagrada Escritura que no fueron apóstoles: Marcos y Juan. ¿Y qué profundidad escritural tienen esos dos personajes en las Escrituras? Y a mí me dice las Escrituras de que llegó un momento en que Pablo, cuando ya estaba prácticamente todo ya a punto de acabar, hermano, tenía casi la soga puesta en la nuca, hermano, ya la cabeza iba a ser a punto de ser cercenada de él, hermano, dice que necesitó de Marcos. Aquí no se necesitan los dones para ministrar, se necesita, hermano, es una persona dada a Dios. Amén. Entonces, hermano, no se necesita, hermano, estos dones, hermano, para que la iglesia, hermano, madure. Antes, por el contrario, esos dones exóticos deben de crecer en la verdadera iglesia de Dios. Los dones no exóticos, oiga bien, los dones no exóticos, los que poco la gente, hermano, se preocupa por buscarlos, son los más necesarios.
Los dones no exóticos serán más que suficientes. Pues un bebé necesita de milagros cada día. Amén. Un bebé necesita de milagros cada día. Este bebé necesita a su madre que lo recoja y use sus dones para poner alimento en su boca y vestirlo porque es muy inmaduro para hacerlo por sí mismo. Por eso la iglesia que no madura, que era la iglesia de Corintio, necesitaba los dones. Pero la iglesia madura, la iglesia de Éfeso, la iglesia hermanos de Filipo, la iglesia hermanos de Colosa, no necesitaban, hermanos, esos dones, hermanos, porque iban en crecimiento de madurez. Pero si a los 21 años de edad la mamá aún continúa todavía haciéndole todo lo que él, hermano, lo puede hacer por sí mismo, hay un gravísimo problema. Amén. Ya solo bien. Definitivamente las lenguas son básicamente para el inmaduro. Mire lo que dice el versículo 13, el versículo 11 del capítulo 13 de 1 Corintios. Cuando yo era niño hablaba como niño, mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Esto de las lenguas eran para inmaduros. Cuando uno madura no necesita ver ni oír constantemente signos de milagros para sustentar y edificar su fe. La inmadurez y la carnalidad fue el motivo por el cual prevaleció el don de lenguas en la iglesia de Corintios. Oiga, hermano, la inmadurez y carnalidad. Si ustedes, hermano, Dios permitiera, hermano, revelar, hermano, las inmoralidades y carnalidades, hermano, de uno de los pastores que ministraba a mi vida, se quedarían aterrados. Porque lamentablemente en esa congregación se endiosa mucho al hombre. Y si un miembro llega a hablar un poquitico así acerca de ese personaje, de ese pastor, inmediatamente lo condenan. Y ya hubo una advertencia, hermano, de Rodolfo González, que el que hable mal de un pastor lo mete a la cárcel. Tiene comprado, hermano, a las leyes en el Perú y aquí en Colombia, el que era presidente. Hay que desenmascarar a los superapóstoles. Las lenguas son básicamente para el inmaduro. La inmadurez y la carnalidad fue el motivo por el cual prevaleció el don de lenguas en esta iglesia de Corintios. 1 Corintios 13:11, 1 Corintios 3, 1 al 3. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo como agente del bautismo. Mire, hermanos, aquí terminamos las lenguas. Que quede claro. Y ahora vamos a concluir. El Espíritu Santo como el que bautiza a la iglesia. Amén. Y ya vimos en el libro de los Hebreos acerca de los 3 bautismos. Primero, bautismo en el Espíritu, por el Espíritu o con el Espíritu. Segundo, bautismo en Cristo. Y tercero, bautismo en aguas. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco. 12:13.
Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean siervos o libres. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Con este maravilloso bautismo, todos los verdaderos creyentes quedamos identificados con Jesucristo y ubicados dentro de su cuerpo. Ya dejamos las lenguas, que era la evidencia del bautismo del Espíritu Santo según las iglesias pentecostales. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. Y ya nos dimos cuenta que el hablar lenguas no es bautismo, es un don. Amén. Entonces, bautismo es sumergirnos, meternos en la familia de Cristo, en la familia de Dios. Por el bautismo del Espíritu Santo somos sumergidos o hundidos en un cuerpo. Somos colocados en otro reino, en una nueva familia, que es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Este bautismo ocurrió en el momento de nuestra verdadera conversión a Cristo. Cuando usted se convirtió a Cristo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Y la palabra bautizado con el Espíritu Santo significa que usted fue sumergido en la familia de Dios. Amén. Porque vamos a mirar ahora lo que es el morar del Espíritu Santo. ¿Qué significa el morar del Espíritu Santo? Una cosa es bautizar y otra cosa es morar. El Espíritu Santo nos sumergió, nos metió en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Amén. Y el morar del Espíritu Santo significa que Él toma residencia permanente en la vida de todo fiel y verdadero cristiano. Y allí continúa a través de toda nuestra vida en la tierra. Si usted verdaderamente se convirtió a Cristo, su nombre fue escrito en el libro de la vida por mucho. Oiga bien, aquí hay que tener mucho cuidado, por mucho cuidado. Por mucho que usted peque, el Espíritu Santo no se va de usted. Amén, amén. No se va. No se va. Hay un problema, sí. Hay un problema, sí, que luego lo vamos a mirar. El que pecare deliberadamente, según el libro de Hebreos, recibirá doble retribución. Hay una, hermano, disciplina terrible, no de parte de Dios, ni de parte del Espíritu Santo, ni de parte de Cristo, sino por la misma carne. La carne se encarga de castigarnos, de afligirnos. Pero el Espíritu Santo, hermano, no se va. Ahí es donde vamos a entender que es contristar, que es apagar. Porque luego, si nosotros lo apagamos, viene lo que es el fuego del Espíritu Santo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué bautismo del Espíritu Santo? Ahí vamos a entrar, hermano, en esa materia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Él, hermano, mora en nosotros permanentemente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Él reside permanentemente en la vida del cristiano fiel y verdadero y allí continúa a través de toda nuestra vida en la tierra. No se va nunca de nosotros. El morar del Espíritu Santo significa ¿dónde está el Espíritu? Plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud del Espíritu Santo significa que nos fortalece para que cumplamos su plan. Nos da todo. La plenitud. Por eso, hermano, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? La plenitud del Espíritu Santo, pase acá. No. Usted lo que tiene que hacer, hermano, es, luego lo vamos a mirar, cuando dice ahí, hermano, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu Santo. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Para tener la plenitud hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura. Grábese en eso, porque luego vamos a mirar qué es llenura. Llenura es como cuando usted está indigestado. Usted, hermano, está indigestado. ¿Qué es indigestado, hermano? Uy, se comió una comida, cayó pesado. Y entonces venden unas tableticas, hermano, llamadas Alka-Seltzer o hermano sal de fruta, ¿sí o no?
hermano, usted mientras tenga esas pastillas aquí en la mano, hermano, esas tableticas, esas efervescencias aquí en la mano, hermano, y no las eche en agua y se tome eso, usted todavía está con esa indigestión y, hermano, enfermo. Pero apenas usted se echa esas tableticas, hermano, en agua y se toma esa y coge, hermano, y esas tableticas explotan allá en el agua, inmediatamente esa agua es transformada, es cambiada, hermano, y al usted tomársela, hermano, le surte un efecto. Así es el Espíritu Santo, hermano. Si usted, hermano, no le da lugar a la llenura del Espíritu Santo, a la plenitud del Espíritu Santo en su vida, usted vive en derrota espiritual, diario cayendo, diario cayendo, diario cayendo, diario fallando. No quiero ir a la iglesia, hoy no voy a ir a la iglesia, mañana otro día, está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, porque, hermano, apenas usted aprenda esto, apenas aprende usted esto, hermano, se da cuenta, hermano, la necesidad que hay de usted congregarse. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, plenitud del Espíritu Santo significa que nos fortalece para que cumplamos su plan. Bautismo del Espíritu Santo. Mire, hermano, estoy hablando de aquí que es morar, que es plenitud y que es bautismo del Espíritu Santo. Oiga bien. Bautismo del Espíritu Santo significa el nuevo ambiente en que el Espíritu Santo nos coloca cuando entramos en una nueva relación con Jesucristo al recibir la salvación. ¿A qué reino pertenecíamos nosotros antes de recibir a Cristo? Al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Cuando recibimos a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo nos trasladó al reino de su Hijo amado, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Y ahí concluimos que los cristianos en la iglesia de los tiempos apostólicos se les adoctrinaba, es decir, se les enseñaba la doctrina bíblica. Amén. Ahora viene, ¿qué es bautismo en las aguas? Bautismo en las aguas. Bautismo en las aguas. Y aquí terminamos. Y entramos ya en lo que es la promesa del Espíritu, para que entremos en la etapa más candente, hermano, para el cristiano. El bautismo en agua se llevó y se lleva a cabo después del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano, el creyente debe ser sincero. Yo recibí a Cristo en mi corazón, de verdad lo recibí. Ya recibí el bautismo del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, Él inmediatamente me inyectó algo, hermano, que se llama el deseo ardiente de crecer en el conocimiento. Entonces empiezo a pedir el favor de que me enseñen los principios básicos para ir a las aguas, las aguas bautismales. Entonces, se recibe el bautismo en las aguas cuando ya se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no antes. La realidad del bautismo del Espíritu Santo debe ser demostrada por la confesión y proclamación pública de la persona de la obra de Cristo. Inmediatamente la persona siente el deseo ardiente. Bueno, ya recibí las clases, siento el deseo ardiente de ir a las aguas para proclamar que Cristo es mi Rey, mi Salvador, y ya estoy dispuesto a sellar el pacto, el compromiso de agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Romanos 10, 9 y 10. Romanos 9, 9 y 10. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá... Romanos 10. Está leyendo otro. 9 y 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces yo allá voy, ya recibí a Cristo como mi Salvador, ya fui bautizado con el Espíritu Santo, pero ya ahora voy a ser sumergido a las aguas, entonces confieso allá a Cristo en público. ¿Están entendiendo? En público. El bautismo en agua es a la salvación lo que es el anillo al matrimonio. Mire, hermano, el bautismo en agua es a la salvación lo que el anillo es al matrimonio. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es esto? Mire. ¿Qué es esto? Esto es un símbolo. ¿Sí o no? Y el bautismo para la salvación es un símbolo.
el bautismo en agua es a la salvación lo que es el anillo al matrimonio. Es un signo visible de una realidad más profunda. En la Escritura, el bautismo en agua siguió de inmediato al bautismo del Espíritu Santo. Amén. Apenas fue el bautismo del Espíritu Santo, los creyentes, hermanos, pedían ser bautizados en agua. Hechos 15, del 7 al 11, que mantiene la misma confesión de fe. El bautismo en agua es a la salvación, alabado sea el nombre del Señor. Una realidad maravillosa. Aquí me equivoqué un poquitico, hermano. Es que esto es tan bonito, hermano. Entonces, hermano, en la Escritura el bautismo en agua siguió de inmediato al bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:41, Hechos 8:34 al 38. ¿Por qué? Para dar testimonio visible de la transacción espiritual que había ocurrido en el creyente. Se bautiza la persona en las aguas para mostrar que hay una transición. ¿Qué es transición? Un paso de ser inconverso, de ser incrédulo, a ser creyente, a ser converso. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Cristo. ¿Estamos entendiendo? El bautismo en agua también significa que el creyente se inicia en una vida de discipulado, lo cual debe realizarse en el contexto de la iglesia local. Óigase bien, el omitir este bautismo y convertirse en un miembro activo de la congregación local no es menos que deslealtad espiritual, lo cual de forma automática saca a la persona de la congregación o del contexto de la bendición de Dios y de la participación de la experiencia del Espíritu Santo. Si una persona ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, supuestamente, pero no quiere bautizarse en las aguas, inmediatamente queda descalificada para pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Perdió el tiempo. Los símbolos de Dios tienen un significado y descuidarlos es como descuidar la realidad que el símbolo representa. Cada símbolo tiene una representación y descuidarlos se mete uno en problema. Bien, hermanos, con la ayuda de Dios entramos ya a lo que es la promesa del Espíritu Santo. Y en la promesa del Espíritu Santo vamos a explicar dos cosas. Primero, la realidad de nuestra salvación. Si usted tiene, hermano, al Espíritu Santo dentro de su vida, usted, hermano, puede decir tranquilamente: soy salvo desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entramos lo que es a la parte más importante. La verdadera realidad de nuestra salvación. Amén. Y como nosotros a partir de este momento nos vamos a dar cuenta de que somos salvos, vamos a tener mucho cuidado de cómo vamos a andar. Porque hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Por qué temor y temblor? Porque, hermano, muchos que han sido salvos y han descuidado esa salvación, hermano, no la han perdido, la han descuidado. La han menospreciado. Porque es que una cosa es descuidarla, menospreciarla, y es diferente a perderla. ¿Estamos entendiendo? Usted, hermano, ese vestido es suyo, ¿sí o no? Si usted quiere seguírselo colocando con elegancia y sentirse bien, tiene que cuidarlo, ¿sí o no? Pero si usted no quiere sentirse bien, descuídelo, pero sigue siendo suyo. Amén. La salvación se puede descuidar, pero no perder. Y al descuidarse, hermano, entramos a un sinnúmero de problemas, de dificultades. Por eso, hermano, muchos han tenido muertes terribles y espantosas, lo cual el Señor, por su Espíritu Santo, nos quiere evitar a todos sus hijos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo que estás en